Mis hermanos y amigos, Dios me los bendiga a todos, esta comunidad preciosa de Elín. Le hago un saludo fraternal, cristiano, en el amor de Cristo, porque estamos aquí hoy en otro día más de victoria, porque un día en sus atrios es mejor que 1000 años fuera de Él. Qué bueno es Dios. Hoy seguimos con la cuarta parte y final de su mensaje, la paciencia de Dios. Y queremos darle los toques finales a este capítulo y vamos a comenzar leyendo en su canal Link Community Television. Vamos a comenzar leyendo su palabra para ver lo que Él tiene para cada uno de nosotros. Y la parábola de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Parábola de la oveja perdida. Se acercaba Jesús a todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: Este a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces Él les refirió esta parábola diciendo: ¿Qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozosos. Y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles: Gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que si así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Esas son las palabras del buen pastor. Una ovejita se le descarrió. Una ovejita se le perdió estando en casa. Se le perdió, mi hermano. Y eso es triste. Cuando una alma llega a los pies de Cristo y deja el redil y se va para el mundo, eso duele en el corazón de Dios. Porque este es el pastor de los pastores. Jesucristo está dándonos esta parábola a nosotros, a todos los cristianos, a todo el liderazgo de un pueblo de Él, no del líder. El líder, el buen pastor, es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces, cuando usted ve esta parábola que describe el Señor del buen pastor en la voluntad de Dios, cuando nosotros vemos esta paciencia milagrosa que tiene nuestro Señor Jesucristo para con cada uno de nosotros, nosotros nos ponemos a pensar: la paciencia no es natural, es fruto del Espíritu que fabrica y la cultiva. Gálatas 5:22 dice: mas el fruto del Espíritu es paciencia. El fruto del Espíritu, mi hermano, es paciencia. Dice que practicarla para cultivar paciencia. ¿Cómo cultivarla para cultivar paciencia? Nosotros nos hacemos una pregunta: ¿cómo cultivar la paciencia para que sea perfecta en nosotros? Dios nos pasa a nosotros, mis hermanos, por momentos duros y difíciles para crear el carácter de Él en nosotros. Cuando usted esté pasando por una prueba, no se pregunte por qué, sino para qué, Señor. Moldear el carácter de Cristo en este mundo donde nos ha tocado vivir, donde el hombre todo lo que busca es su deseo personal, lo que yo quiero, lo que me agrada,
cómo yo quiero ser, cómo quiero que el otro sea. Y todo es de una forma violenta. Pero nuestro Señor Jesucristo, cuando se le perdió su ovejita, fue ante los que lo acusaban a él le detalló esta parábola. Y cuando le detalla esta parábola, esto es algo maravilloso que Dios quiere hacer en el corazón de los religiosos. Los religiosos, los escribas y los fariseos, cada vez que se acercaban al Señor, oiga, Jesucristo, oye, con los pecadores que come, ¿por qué? ¿Por qué es lo que le pasa a este hombre? Oye, ¿a qué vino nuestro Señor Jesucristo? A reconciliar a su pueblo, a unificar el pueblo de Dios en la fe en el Señor. Entonces, cuando nosotros vemos esta parábola, ¿qué nos enseña a nosotros? La humildad del Maestro, su amor, su misericordia, su paciencia. Esos escribas y fariseos, cada vez que se acercaban a él, era para tirarle en cara. Mira, él come con los pecadores, mi hermano. Pero es que no han leído el Pentateuco. Pero no han leído el Pentateuco, las maravillas que Dios hizo en medio de su pueblo. Y así están cuestionando al Mesías que todos ellos esperaban. Que Dios tenga misericordia de nosotros, porque practicar la paciencia es algo lindo, pero no es un atributo del hombre. Porque la paciencia es una virtud en las manos de Dios. Tener paciencia, cuando usted puede crear un conflicto, cualquier acto que usted haga o otro haga en contra o un accidente con usted, no diga ni una palabra, porque si abre la boca en un momento de prueba, va a cometer un error. Si solamente usted da una sonrisa, la persona le habla y usted le da una sonrisa, tranquila, lo oye hablando y se queda calladito. Ya le dijo por qué fueron las cosas, tranquilito. Porque tener paciencia es un fruto del Espíritu, mi hermano. Es que cuando el Espíritu Santo mora en una persona y el Espíritu Santo le hace ver que no solamente es decir yo soy cristiano. Es que cuando llega el momento de la prueba, ahí es que se sabe quién es que tiene el Espíritu Santo y quién no lo tiene. ¿Cómo podemos cultivar la paciencia? Dice el Señor, permaneced en mí y yo en vosotros, porque separados de mí, nada podéis hacer. Cuando el Señor nos dice que apartados de Él nada podemos hacer, póngase a pensar una persona que se aleje de la casa de Dios y deje a Jesús por el mundo y sus deseos. Eso es triste. Cuando nosotros vemos esto, es algo que hiere el corazón de Dios. Cuando usted tuvo la dicha de conocer al Rey de Reyes y Señor de Señores, en la paciencia de Dios, póngase a pensar las veces que Dios ha tenido paciencia con usted. Como Dios tuvo paciencia con usted, tenga también paciencia con las otras personas. ¿Usted se cree que usted se merecía estar en la posición que usted está? ¿Usted se cree que todos esos escalamientos que usted ha tenido en su vida, de crecimiento en la vida del Señor, usted cree que usted se lo merecía? Bueno, si usted cree que usted se lo merecía, entonces usted no está oyendo la parábola que dice nuestro Señor Jesucristo en su paciencia. Póngase a pensar todas las cosas que usted y yo hemos hecho delante del Señor. Y Él ha tenido esa paciencia hermosa con cada uno de nosotros. Dice la palabra de Dios en Santiago 1, del 2 al 4, tened por sumo gozo cuando se halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra paciencia
la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la fe y la paciencia su obra completa, agrego yo. Mi hermano, cuando esa paciencia llega a usted como un fruto del Espíritu, el Espíritu Santo nos dice a nosotros, mi hermano, el Espíritu Santo es algo maravilloso en la vida del hombre. Tenemos que tener paciencia los unos con los otros, porque a Dios le agrada. No es un atributo que el hombre adquiere por sus estudios universitarios, no es un atributo que el hombre adquiere por los años, no es un atributo que usted tiene por su sabiduría, es un don de Dios, la paciencia. Entonces esa paciencia que nos da el Espíritu Santo a nosotros para lidiar con diferentes caracteres de gente, para lidiar con el carácter de nosotros. Entonces cuando nosotros vemos la formación del carácter de Cristo en nosotros, en Dios, en su paciencia con cada uno de nosotros, esa capacidad que tenemos nosotros de perdonar y olvidar. Perdonar y olvidar es un atributo de Dios. El hombre no tiene capacidad para esas cosas. El hombre puede decir que ama mucho. El hombre puede decir, pero el amor de Dios y la paciencia de Dios es algo maravilloso porque es un fruto del Espíritu Santo en todo aquello que creemos en su nombre. A Dios sea la gloria. A Dios sea la gloria, la honra, el honor. Dice Efesios 4:2, con toda humildad y mansedumbre, soportaos con paciencia los unos con los otros en amor. Dios nos manda, nos demanda que nos tratemos los unos con los otros en amor. El amor de Dios es algo maravilloso en el corazón del hombre, mi hermano. Cuando usted comprende lo que hizo nuestro Señor Jesucristo, bajar de su trono de gloria y formar esa cruz para ser crucificado por usted y por mí, cuando nosotros lo que merecíamos era la muerte, por cuanto todos pecaron, todos estábamos destituidos de la gloria de Dios. Por ese amor inmenso que tiene Dios para con cada uno de nosotros, Él vino, se hizo hombre, se metió un estuche de hombre y se sacrificó Él mismo. Y al tercer día resucitó. ¿Usted puede entender un amor así? Que usted se declare culpable, que usted sea culpable de infringir la ley de Dios. Y Dios dice, yo voy a morir por él. Que venga un amigo de usted o alguien, mira, no, él es culpable, el culpable soy yo. Eso fue lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario. El culpable soy yo. Entonces cuando usted ve eso, ¿qué nosotros podemos decir? ¿Qué nosotros podemos decir en un acto desinteresado así? Practicar la paciencia como un don del Espíritu y cómo cultivarla trae regocijo al corazón de Dios. Trae regocijo al corazón de sus hermanos, trae regocijo al cuerpo de Cristo que es su iglesia. Entonces cuando usted ve eso en la perspectiva de Dios, no en la perspectiva de un razonamiento humano, divorciado de toda sabiduría del cielo, entonces usted va a reaccionar de una forma violenta. Pero cuando viene ese Espíritu Santo y llena ese gozo y usted da una sonrisa, mi hermano, y usted perdona los errores del ser humano, usted perdona la maldad del hombre, usted perdona la burla, porque todo eso se lo hicieron a nuestro Señor Jesucristo, mi hermano. Van a ver hombres con falta de carácter, hombres que no van a tener carácter para las cosas. Pero ¿qué nosotros podemos hacer? Cuando usted ve eso, eso le está mandando a usted un mensaje. Usted tiene que orar mucho por sus hermanos, orar los unos por los otros, para tener paz, para que su cuerpo, que su iglesia esté sana y no violentada en su integridad como iglesia. Entonces cuando nosotros comprendemos eso, el gran amor que Dios trae a cada uno de nosotros,
Dice Timoteo 1:16, ¿qué dice Pablo sobre toda la paciencia de Cristo? Practícala. Cuando te falte, pídela. ¿Cuántas veces Dios te ha perdonado en esta semana? Dime, mi hermano, ¿cuántas veces Dios te ha perdonado a ti en esta semana? Este libro maravilloso nos lo entregó nuestro Señor Jesucristo para que nosotros podamos ver la grandeza de su gloria. Dice Hebreos 12, del 1 al 2, por tanto, puesto los ojos en Jesús, es el título. Por tanto, vosotros también, teniendo en derredor nuestro gran nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió en la cruz el menosprecio, el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Mi hermano, cuando nosotros comprendemos que dice Dios que tenemos una gran nube de testigos. Usted sabe que yo le he dicho a ustedes muchas veces, y lo voy a decir hasta que Cristo venga. Nosotros tenemos una cosa que la puso Dios en nosotros. Hay gente que le dicen el alma. Eso es lo que le llamamos nosotros la conciencia. Esa alma que quiere el enemigo arrebatárnosla, trayéndonos esas luchas, trayéndonos todas esas cosas. Es esa lucha constante para crecer a la estatura del varón perfecto. Y esa alma, mi hermano, esa conciencia que tenemos nosotros, que Dios la puso ahí, para mí ese es el más alto tribunal de Dios, que nos acusa a nosotros cuando no hacemos lo correcto. Hay un versículo que yo lo digo siempre, siempre. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Cuando usted lee eso, mi hermano, y usted va a hablar, y usted va a decir algo, no es que usted no se va a equivocar, mi hermano. Yo me equivoco cada rato, mi hermano. Pero para eso Dios nos dijo, si pecares, el que no confesare sus pecados, no prosperará. Entonces, cuando usted entiende todas las cosas que dice la palabra de Dios, que Él la tiene preparada para los que creen en su nombre, usted entonces va a comprender que la paciencia de Dios es un atributo de Dios, y nosotros lo único que podemos hacer es alabar y glorificar el nombre de Él por darnos el atributo de su Espíritu Santo en nuestras vidas. Dice Colosenses 1:11, fortalecidos con todo poder, conforme la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. ¿Qué es la longanimidad, mi hermano? Sufrir la ofensa. Es una virtud, serenidad, templa, firmeza. Eso es, según el diccionario bíblico, la longanimidad. Por si usted no sabía. Entonces, cuando usted tiene templanza, cuando usted comprende que las cosas de Dios, nosotros tenemos que tenerlas en serio, porque en este tiempo que nos tocó a vivir nosotros, mi hermano, hay muchos cristianos de plástico que desde que le da el sol duro, se derriten. Desde que viene una prueba, se derriten. Entonces, para eso estamos los unos por los otros, orando confiadamente, creyendo en Dios, que en el tiempo de Él hará. La Biblia contiene todas las respuestas que el hombre necesita para vivir una vida que le agrade al Señor. Usted tiene un problema, vaya a la Biblia. Usted está teniendo ansiedad, vaya a la Biblia. Usted está teniendo dificultad en su trabajo, vaya a la Biblia. Usted está teniendo dificultad con un hermano, vaya a la Biblia.
¿De dónde, dice Santiago, de dónde vienen las pleitos entre vosotros? ¿De dónde? De la concupiscencia de vuestro corazón. La concupiscencia es los malos deseos que nosotros tenemos del pecado remanente. Y hay veces que ese viejo hombre, ya nosotros somos criaturas nuevas, por ese viejo hombre está ahí y quiere a veces salir y quiere salir. ¿Y usted qué tiene que hacer? En la paciencia de Dios, fruto del Espíritu Santo, decirle: te equivocaste. Te puedes ir de aquí porque tú no eres el que manda. El que manda en este cuerpo ya Él lo llenó y lo limpió. Ya Él lo llenó y tenemos el Espíritu Santo para decirle: no, no voy a ceder a tu provocación. Entonces, cuando usted entiende eso, el gran amor que Dios tiene por cada uno de nosotros y que la Biblia es la respuesta perfecta para todo hombre cristiano en la paciencia de Dios. Entonces, cuando nosotros vemos esto, cada día más nos tenemos que alegrar de poder entregarle nuestra vida a nuestro Señor Jesucristo, de caminar en sus caminos de paz, regocijo y gozo. No es el gozo, mi hermano, de este gozo que tiene el mundo cuando está borracho, cuando está embriagado, cuando se ha dado cualquier sustancia prohibida. No es ese gozo, mi hermano. El gozo en la dificultad. Entonces, cuando usted tiene ese gozo en la dificultad, usted entiende la grandeza que es el Espíritu Santo en la vida del hombre. Dice 1 de Timoteo 1:16, pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en Él, para vida eterna. Eso lo escribe el hermano Pablo en 1 de Timoteo 1:16. Dice que la misericordia de Dios fue para con él, mi hermano. Pónganse a pensar, un hombre que perseguía a los cristianos, el primer mártir que registra la Biblia, fue un hombre lleno del Espíritu Santo, que les habló las verdades de él. Mi hermano, el primer mártir que registra la Biblia, lo mató Pablo, porque le dijo a él: ustedes mataron al Hijo de Dios. Mi hermano, cuando usted ve eso, dice él que él fue llamado, pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí primero toda la clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en Él, para vida eterna. Usted se pone a pensar, un hombre que andaba persiguiendo a todos los cristianos a nivel mundial, a todos los cristianos, pero en el camino se encontró con uno que le dice: Pablo, Pablo, ¿por qué me persigues? Señor, ¿y quién eres tú para que yo lo deje de hacer? Soy yo parafraseando la palabra de Dios. Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Mi hermano, un encuentro personal con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Cuando usted acepta a Cristo como su único y suficiente Salvador, es un gozo que viene en usted inefable, mi hermano. Es una cosa lindísima, es algo que le llena lo más íntimo de su corazón y de su alma. Entonces nosotros tenemos que vivir todo el tiempo sacrificando esta carne, estos pensamientos, este deseo de ser, este deseo de hacer cosas, de decir cosas. Pero el Espíritu Santo que mora en nosotros es bueno. Y dice en Efesios 4:2, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos con los otros. Y vuelve y recarga la palabra en amor, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos con los otros en amor. Cuando usted oye eso, mi hermano, eso es como algo tierno, como cuando usted le está hablando a un hijo de usted,
que está cabezoncito, que está queriéndose descarriar, que está buscando las cosas que no quiere. Entonces usted le dice, sopórtalo con paciencia, pero corrígelo, dile, mijo, por ahí no te va a ir bien, por favor. Deja ese camino de esos amigos que tú tienes, que no son buenos. Esos caminos te van a llevar, esas amistades te van a llevar a hacer cosas que no te convienen, porque la mala junta es un problema para la vida de la juventud. Póngase a pensar toda esta juventud que hay en el mundo, andando sin Dios y sin esperanza, con deseo de tener mucho dinero, de tener el mejor carro, de tener la mejor muchacha, de tener esto, de tener aquello, de tener. Eso es un afán del hombre. Me gustó una entrevista que le hicieron a John Brady, ese jugador de fútbol americano, que le hicieron en 60 minutos. Ya él había roto todos los parámetros de llegar a la cima. No había, como que ya no había más. Y él le preguntaron, ¿qué más le falta a usted? Él le dijo, yo no sé, pero siento en mi corazón que me falta algo, que no he llegado a la meta. Es que cuando Cristo, mi hermano, no llena el corazón del hombre, el hombre siempre va a tener ese vacío. No importa los millones, la fama, el dinero, lo que tenga, los hijos, la mujer, la esposa, todos. Si Cristo no habita en ese corazoncito y llena ese vacío que tiene el hombre, nada lo puede llenar, porque Jesucristo es el único ser que llena lo más íntimo del corazón del hombre. Y cuando nosotros no comprendemos la grandeza de Dios en su amor y en su misericordia, en su paciencia, que Él nos da a nosotros la oportunidad de volver nuestra mirada hacia el cielo, volver esa mirada a Cristo, mi hermano, y decirle, Señor Jesús, te entrego mi vida, mi mente y mi corazón. Perdona mis pecados, hazme parte de tu cuerpo que es tu iglesia y ayúdame a yo serte fiel todos los días de mi vida. Cuando usted hace esa oración, mi hermano, de sinceridad, de un corazón sincero, que usted reconoció que el Espíritu Santo vino porque usted está muerto, usted no tiene voluntad. Cuando usted hace eso, es que el Espíritu Santo viene a su vida y lo confronta con usted mismo, y usted ve su condición y usted clama al cielo y le dice, acéptame, Señor, y ayúdame a yo permanecer en tus caminos para yo servirte con toda devoción. No permita, Señor, que yo vuelva a ese camino de mentira, de maldad, de egoísmo, de ego, mi hermano, ese ego. Póngase a pensar, los escribas y los fariseos, ese ego que tenían. Pero mira, este dice que es Dios y se junta con pecadores. Uy, ¿qué profeta es este? Entonces, mi hermano, 4 mensajes hablando de la paciencia de Dios. Espero en Dios que este mensaje haya llegado a lo más profundo de su corazón y que ustedes puedan comprender, como lo comprendí yo, que necesitamos a Jesús en esta vida. Dios me los bendiga, Dios me los guarde. Comenzamos un nuevo ciclo de un mensaje que ya tengo preparado para la honra y la gloria de Dios. Dios me los bendiga a todos.